De acuerdo con el orden del día, seguimos con el primer panel de discusión previsto para estas jornadas, en el cual se discutirá sobre el enfoque de género y divorcio unilateral. El doctor Carlos Ballén moderará el panel y los panelistas que intervendrán serán la doctora María Eugenia Gómez, la doctora Yaens Castellón Giraldo y la doctora Isabel Cristina Jaramillo. El doctor Carlos Ballén es docente de la Universidad Externado de Colombia y sustanciador nominado del Consejo de Estado. La doctora María Eugenia es docente de la Universidad Externado y abogada litigante. La doctora Yaens Castellón es magistrada de la Sala Civil y de Familia del Tribunal Superior de Barranquilla. Y la doctora Isabel Jaramillo es directora del área de Teoría Jurídica de la Universidad de los Andes. Doctor Carlos Ballén, tiene usted el uso de la palabra hasta por 45 minutos para que modere el panel de discusión. Perfecto, muchas gracias. Buenos días para todos. En primer lugar, agradecemos a la Universidad Externado de Colombia, al rector, el doctor Hernando Parra, a nuestra decana, la doctora Emilsen, y por supuesto al director de departamento, el doctor Ramiro Bejarano Guzmán. En este panel vamos a tocar, como lo indicaba nuestra moderadora, vamos a tocar dos temas. Vamos a hablar de enfoque de género y de divorcio unilateral. Por eso vamos a dividir este panel en esos dos aspectos centrales. Y en este primer bloque vamos a hablar de enfoque de género y de divorcio. Entonces, doctora Isabel, ¿podría comentarnos, por favor, del enfoque de género, de la justicia de género y de cómo se ha tratado de implementar en Colombia? Gracias, Carlos. Acabo de ver que tengo micrófono. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias a los organizadores por la invitación y en particular al doctor Ramiro Bejarano. Me alegra mucho haber podido escuchar a la doctora Fierro sobre este tema. Eso me ahorra muchos minutos porque tenemos 3 minutos para cada pregunta y eso siempre es un reto impresionante. Entonces yo solamente me quiero referir a algo que probablemente es conocido ampliamente por todos, pero que vale la pena recordar, y es que la perspectiva de género o el enfoque de género dejó de ser una sugerencia de las autoras y las profesoras para convertirse en mandatos legales, por lo menos desde 1995, cuando en la conferencia de la equidad de la mujer de Beijing, en la declaración de esta conferencia, 189 países afirmaron que esta debía ser la estrategia a utilizar en el futuro para garantizar la igualdad de las mujeres. Y quiero también insistir en que esta estrategia es una estrategia que se plantea en oposición a otra estrategia posible que también hemos ensayado en este país y que combinamos con la estrategia del enfoque de género, que es la estrategia de tener oficinas especializadas que se encarguen de estudiar, definir y atender los temas de las mujeres. Esa estrategia de tener oficinas especializadas, que fue una estrategia que se inició en países como México y Brasil, resultó finalmente derrotada o más bien cuestionada en 1995 ante, digamos, la verificación de que siendo las mujeres la mitad de la población, sus intereses y necesidades no pueden ser atendidas por solamente una específica oficina, sino que todos los funcionarios estatales en todas sus diferentes dimensiones debían ocuparse del problema de las mujeres. De ahí que empecemos a hablar de enfoque de género y en particular de transversalización del enfoque, es decir, que todos y todas las funcionarias estatales, incluidos los jueces y las juezas, pues se hagan cargo de esto. En Colombia, los jueces y las juezas empezaron a apoyar esta estrategia del enfoque de género como estrategia especializada y metodología que apoyaba, digamos, esta tarea de encontrar la igualdad de género en la Cumbre Iberoamericana de Magistradas del 2001, que se realizó en Costa Rica, y después cuando crearon la Comisión Nacional de Género, mediante el acuerdo PSA 08-4552 del 2008 del Consejo Superior de la Judicatura, reiteraron que el enfoque de género sería una metodología para utilizar. Luego aparece lo que la profesora Fierro mencionó, la lista de verificación del año 2011, que es más o menos secreta y casi que hay que ser funcionario judicial para conocerla, y no me va a pasar, posteriormente en el 2024 se publicó
una nueva lista de verificación, ahora con enfoque diferencial, ya no solamente de derechos de las mujeres, sino enfoque diferencial. Gracias. Gracias, doctora Isabel. Y siguiendo en esa línea específicamente, entonces debemos decir que en materia de familia y por supuesto, pues hablando del divorcio, ¿es necesario aplicar este enfoque de género? Gracias, Carlos. Sí, muy importante esta pregunta porque en el derecho de familia, como nos mencionaba una profesora en uno de los estudios que hicimos al respecto, ya nos decía, pero es que el derecho de familia todo es sobre género, porque es sobre las relaciones entre los hombres y las mujeres, es sobre las relaciones afectivas, sobre las interacciones sexuales, entonces claro que el género es muy importante. Y entonces yo pienso que esto es así, pero también recuerdo a nuestros grandes pensadores liberales del siglo XIX en cómo insistían que en el divorcio en particular se jugaba las posibilidades de reducir la violencia en los hogares. Salvador Camacho Roldán, de hecho, llega al extremo, digamos, lo llamo extremo, porque en 1851 dice ante el Senado de la República, dice, si vamos a discutir el divorcio, pues deberían venir las mujeres aquí, porque son ellas las que más afectadas se ven por las situaciones de violencia que deberían inspirarnos a pensar en la regulación del divorcio. Pues bien, ese pensamiento de que el divorcio debía considerarse sobre todo como un remedio para la violencia de las mujeres fue muy importante tanto para llevar, digamos, las primeras iniciativas de divorcio, pero sobre todo, diría yo, para hacer las reformas del 74 y del 76, 1974 y 1976, que trataron de dar igualdad formal a hombres y mujeres, porque recuerden que la primera ley de divorcio era una ley de divorcio que era muy dura con la culpa de las mujeres y muy suave, muy caritativa con la culpa que pudieran tener los hombres en el divorcio. Recuerden que las mujeres podían perder su participación de los gananciales por un mero adulterio, mientras que los hombres debía demostrárseles, por ejemplo, un amancebamiento. Recuerden que para que la violencia pudiera dar lugar al divorcio antes del 76 se necesitaba demostrar que ponía en riesgo la vida y esto era algo que debía demostrar el juez. Bueno, pues bien, lo cierto es que la reforma del 76 que trajo igualdad entre los cónyuges, entre hombres y mujeres e introdujo por primera vez entre nosotros el divorcio por mutuo acuerdo, nos puso en una situación en la que pensamos, pues ya tenemos resueltos los problemas de las mujeres en relación con el divorcio. Lo cierto es, y ahí nos faltó, digamos, nos ha faltado como comunidad académica y como comunidad jurídica un poco más de trabajo. Lo cierto es que esas reformas de los 70s que se dieron en todo el mundo fueron reformas que fueron seguidas por un enorme empobrecimiento de las mujeres y los niños. Ese empobrecimiento, como demostraron las investigadoras en California ampliamente, ese empobrecimiento yo creo que en el caso colombiano podríamos suponer que también ocurre, pero no lo hemos investigado y no lo hemos documentado. Entonces yo creo que el reto nuevo de la ley 2442 del 2024 era cómo vamos a ampliar el divorcio en relación, por ejemplo, con el divorcio como una medida para proteger a las personas de la violencia doméstica sin aumentar esa pobreza que el divorcio puede traer para las mujeres. Y lo dejo ahí porque ya tenemos un panel largo y va a estar muy emocionante. Gracias, doctora Isabel. Ahora bien, la doctora Isabel tocaba la ley 2442 de 2024, expedida en diciembre, recientemente, el 27 de diciembre, a través de la cual se incorpora una causal de divorcio consistente en la sola manifestación de uno de los cónyuges. Doctora María Eugenia, ¿cuál es la importancia de esta ley y cuál es su justificación? Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos los asistentes. Gracias, doctor Bejarano, por la invitación. Quiero empezar respondiendo esta pregunta con una frase de la Corte Constitucional que me parece que ilustra mucho frente a este punto y ¿es la estabilidad del grupo familiar y no la duración del matrimonio la que garantiza la realización humana de sus integrantes y es esto lo que protege el orden superior? ¿Qué significa esto? Esta ley es el producto de un largo tiempo de desarrollo jurisprudencial en materia de familia
de matrimonio y de divorcio a propósito de las causales. El acto matrimonial está íntimamente ligado con derechos fundamentales tales como el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana y la inalienabilidad de los derechos de los cónyuges. En lo que tiene que ver con la dignidad humana, la Corte ha señalado 3 facetas: vivir bien desde el punto de vista material, vivir como se quiere, la autonomía de la voluntad y mi proyecto de vida, y vivir libre de humillaciones o de maltratos. Esto tiene una íntima relación con el matrimonio y con la forma que yo, en mi ejercicio de mi autonomía, he decidido tener con relación a mi estado civil. Casarme, no casarme, vivir en unión marital, procrear hijos, no procrear hijos. Lo que pasa es que aquí, en este ejercicio de la autonomía de la voluntad, como también se ha estudiado, este ejercicio del libre desarrollo de la personalidad puede estar interferido o no interferido. Aquí se habla de un libre desarrollo de la personalidad interferido. ¿Por qué razón? Porque tiene efectos frente a terceros. Cuando no es interferido, no tiene efectos frente a terceros, razón por la cual pues, el Estado no interviene y no regula o impone unas obligaciones con relación a los terceros que se puedan ver afectados frente a esto. Nadie puede ser obligado a casarse, como tampoco nadie puede estar obligado a mantenerse en un matrimonio del cual pues ya no representa o su proyecto de vida o la relación ya está resquebrajada y por las razones que sea ya no quiere permanecer ahí. Con relación a las causales de divorcio, inicialmente la ley primera del 76, luego la ley 25 de 1992 trajo un avance importante en materia de causales, pero desde el año 92 hasta hoy no teníamos ningún avance sino en materia jurisprudencial cuando se analizaron las causales de divorcio que fueron demandadas de inconstitucionales. Esa libertad que demanda o que señala esta ley de poder yo de manera unilateral o de manera con la simple manifestación de la voluntad de disolver el vínculo matrimonial era necesario y era requerido y está garantizado por el ordenamiento jurídico. Solamente que la misma ley condiciona, como lo ha condicionado, tanto para la decisión de un juez como para la decisión de un divorcio de común acuerdo, que se deben regular o existe una obligación de pronunciarse o de que se tomen unas medidas frente a terceros que puedan resultar afectados con mi decisión. Pero considero que aunque imperfecta la ley, es al operador al que le corresponde pues darle toda la aplicación y toda la intención que tiene el legislador, pero sobre todo también toda la aplicación de los derechos fundamentales que han venido siendo desarrollados en esta materia por nuestra Corte Constitucional. Gracias, doctora María Eugenia. Doctora Yáñez, ¿cuáles considera usted los aspectos procesales clave de esta ley 2442? Muchas gracias a la Universidad Externado de Colombia, a todo el equipo del Departamento de Derecho Procesal, al doctor Ramiro, a la doctora Emilce. La pregunta es un desafío en pocos minutos que tenemos para contestarla en este panel. Quiero decir que la ley que estamos abordando modifica el Código Civil, pero impacta en algunos aspectos procesales que pueden generar incertidumbre y me voy a referir a algunos puntos específicos. El primero es el trámite. Sabemos que el divorcio de mutuo acuerdo se tramita por jurisdicción voluntaria. Aunque sea por esta novedosa causal, sigue siendo un divorcio contencioso. Por lo cual, así la ley no lo diga, considero que la única vía procesal es la del declarativo verbal por las disposiciones generales y las específicas del artículo 388 del Código General del Proceso. Y ello porque además hay la oportunidad de oponerse a la propuesta, de la que hablaremos un poco más después, oponerse a la propuesta que debe presentar el demandante cuando se fundamenta su demanda en
la causal unilateral, el demandado puede oponerse a esta propuesta, pero tampoco se le puede negar la posibilidad de presentar demanda de reconvención. La ley no se refiere a ello y no se refiere a los términos de traslado, oposición, cuándo es que puede oponerse a esta propuesta, entonces debería aplicarse el proceso verbal declarativo. Otro aspecto que queremos resaltar es que la demanda frente a esta novedosa causal respeta la intimidad familiar. En ese momento no hay que narrar los hechos motivo de la ruptura y se enfatiza en la ley las facultades ultra, extra, petita y que se debe utilizar la perspectiva de género por parte de los jueces de familia, en especial en el punto de la causal del maltrato y para regular la obligación de alimentos, tanto cuando existen hijos menores de edad como entre los cónyuges. Para ese juez de familia, aplicando todas estas facultades, precaver o incluso corregir los daños que pueda visualizar se estén o se lleguen a poder presentar en la integridad personal, la vida y lo que me parece muy interesante, la propiedad de los cónyuges. La legislación, como ya dije, enfatiza en la causal del maltrato y hace una clara diferencia, como ya venía avanzando la jurisprudencia, en alimentos y reparaciones. No es lo mismo. El Código Civil inicialmente concibió los alimentos como un reproche y una sanción al cónyuge culpable de una causal subjetiva, por ejemplo, las relaciones sexuales extramatrimoniales, el maltrato o cualquier otra, dándose entonces una condena por alimentos de una manera que no se podía salvar. Pero la jurisprudencia ha ido avanzando en eso y eso se refleja en esta ley, en el sentido de que los alimentos no son una sanción, sino que se fundamentan en el principio de la solidaridad familiar y cuando se demuestra, lo dice expresamente esta normatividad, que uno de los cónyuges no tiene los medios necesarios para su subsistencia y así no lo diga la ley, el otro cónyuge también, frente al otro cónyuge también se debe demostrar que tiene la capacidad económica y allí, en ese marco de la capacidad y la incapacidad es que procede la condena o la asignación más bien de una cuota alimentaria, incluso de oficio. Esta diferencia entre los alimentos y la reparación también se hace visible con respecto a este segundo ingrediente, porque se dice también en la legislación que a ello se debe proceder a imponer las condenas o la indemnización correspondiente cuando se encuentre verificado el maltrato, probado debidamente el maltrato. Ello viene evolucionando desde la SU 080 de 2020, que por lo emblemática incluso se menciona en la exposición de motivos de esta ley, pero también quedaron por fuera otras, como la C111 de 2022, que modifica la interpretación del artículo 389 del Código General del Proceso, y otras de la Corte Suprema de Justicia, como la STC 2124 de 2023, STC 2948 de 2023, STC 043 de 2024, que profundiza sobre la aplicación de la perspectiva de género y nos brinda un test para la aplicación en los casos concretos. Entonces, recapitulo estos aspectos en los que quería hacer énfasis. El procedimiento del verbal declarativo, el libelo no debe narrar los motivos de la ruptura, los alimentos pueden decretarse de oficio de acuerdo a la necesidad y capacidad correlativa y que el juez está en la obligación de revisar todo el contexto y declarar incluso de oficio la causal del maltrato y las reparaciones correspondientes si lo encuentra probado. Gracias. Gracias, doctora Yáñez. Doctora María Eugenia, esta ley 2442 en el artículo 3 establece que a la demanda de divorcio debe acompañarse una propuesta.
¿Cuál es el contenido de alcance, cuál debería ser el contenido de alcance de esta propuesta? Muchas gracias. Pienso que ahí en la propuesta que se debe plantear es donde empiezan a surgir los inconvenientes o la controversia, porque con relación al divorcio no existiría ninguna discusión. El divorcio se decreta porque se decreta, ¿sí? No se necesita acreditar absolutamente nada más que la manifestación de la voluntad. Sin embargo, la ley nos señala que se debe allegar con esa demanda de divorcio una propuesta. Esa propuesta dice además si hay lugar a ella, si es el caso, es decir que hay eventos en los cuales de pronto no irá una propuesta, por ejemplo no irá una propuesta de alimentos si hay suficiente capacidad económica de parte del otro cónyuge, si no hay hijos menores de edad, o sea, si no hay unas determinadas obligaciones, si ya tienen disuelta y liquidada su sociedad conyugal, eventualmente puede no ir una propuesta, porque así lo señala la ley, si hay lugar a ella o si es el caso. Entonces, ¿qué significa? Que esta propuesta debe contener primero, pues, lo relacionado con las obligaciones alimentarias que se tienen para los cónyuges. Como lo señaló la doctora Yáñez, la ley nos señalaba que los alimentos entre cónyuges después del divorcio venían con ocasión de la sanción por la culpabilidad en la que se ha incurrido. Sin embargo, yo pienso que este concepto está ya totalmente revaluado por la jurisprudencia, en consideración a que hoy encontramos culpables que no están obligados en alimentos por cuanto no existe una necesidad alimentaria de su otro cónyuge y existe la suficiente capacidad económica para proveerse sus propios alimentos. Es decir, demandas de divorcio en las cuales pues ni siquiera se discute el tema de la culpabilidad y aún así se fija una cuota alimentaria. Entonces, la propuesta de alimentos pues tiene que ir dirigida al cónyuge, con relación al cónyuge si éste tiene una necesidad alimentaria y a su vez también con relación a los hijos. La propuesta no solamente es para ofrecer cómo voy a pagar yo esos alimentos, puede ser que la propuesta también sea para pedir, es decir, yo mando el divorcio unilateral, pero pido que la otra parte, que es la que tiene la capacidad económica o determinados medios, sea la que provea los alimentos de determinada forma. Y a su vez, todo lo que tiene que ver con relación a los hijos, custodia, visitas y alimentos, forma como se pagarán, cuantía y lugar de pago. Trae otros aspectos también la propuesta, según nos dice la ley. Nos habla de una reparación integral, pero fijémonos que con relación a este tema pues no hay un antecedente de una sentencia donde se haya condenado por algún daño que se haya causado. Es decir, que cuando yo ofrezco una reparación, lo estoy haciendo pues en ejercicio de mi autonomía de la voluntad. ¿En qué cuantía? Diría uno. ¿Qué parámetros puede seguir? Puede ser los que haya fijado la jurisprudencia. Pero si es cuando yo estoy pidiendo una reparación, y mi propuesta va en el sentido de pedir una reparación, considero que se deben aportar con esta propuesta las pruebas necesarias documentales y periciales que acrediten que efectivamente se ocasionó un daño por el cual se está pidiendo pues esa reparación. Señala también que la propuesta debe tener el contenido de la liquidación de la sociedad conyugal. Pienso que esto sobraba en la ley. ¿Por qué razón? Porque la forma como se liquida la sociedad conyugal y la discusión que se da en torno a si se trata de bienes propios o bienes sociales, si hay compensaciones o no compensaciones, cuáles son los pasivos o no pasivos que pueden generar, digamos, un nudo en llevar a cabo este divorcio, por ese punto, no se discuten en esta etapa declarativa del divorcio, sino se discuten y hoy lo vemos que se conoce en un proceso a continuación, que es otro proceso de una naturaleza diferente como es el proceso liquidatorio. Frente a lo cual, pues, si no existe un acuerdo o no se acepta, digamos, la propuesta ni la contrapropuesta en materia de liquidación de sociedad conyugal, pues considero que el juez puede llegar hasta la etapa de disolución, como corresponde en la sentencia, y no por esto entorpecer la decisión del divorcio, toda vez que existe un proceso posterior, como es el liquidatorio, para definir estos asuntos de carácter patrimonial. Gracias, doctora María Eugenia. Doctora Isabel, ¿considera que en la ley 2442
¿Hay medidas que contribuyan a morigerar los efectos económicos del divorcio y aumenten la protección de las mujeres frente a la violencia en el contexto de la pareja? Gracias, Carlos. Yo creo que sí, y ya lo han mencionado la doctora María Eugenia y la doctora Yaens, que al permitir que se asigne una cuota alimentaria para el cónyuge necesitado, sin que haya lugar a evaluar la culpa en la decisión sobre el divorcio, pues es un avance importante en la dirección de que la dependencia económica que existía durante el matrimonio pues se pueda por lo menos morigerar en la etapa posterior o en el divorcio. Yo creo, sin embargo, que se perdió una oportunidad muy importante de pensar con más detenimiento la regulación de los alimentos. Seguimos teniendo las normas del artículo 411 y siguientes en el Código Civil que datan del siglo XIX y que ya los doctrinantes de muchas maneras han anunciado que tienen múltiples defectos y que generan una desprotección muy importante, sobre todo para los menos pobres. Las reformas que hemos hecho en el país, sobre todo desde el Código del Menor y el Código de Infancia y Adolescencia, han sido reformas encaminadas a proteger a los niños más pobres, pero en ese sentido a perseguir a los hombres más pobres. Colombia, como lo han mostrado algunos estudios, entre ellos uno que lideré en un libro que salió, Colombia es uno de los países más eficaces en perseguir a los hombres pobres para el cobro de las cuotas alimentarias. En ese sentido estamos incluso mejor que los Estados Unidos, que desde 1960 estaba empeñado, y el Partido Republicano ha sido muy duro en pedir que se haga este cobro de los alimentos. Ahora, pero ese cobro de los alimentos a los hombres más pobres de todas maneras es morigerado por la realidad de que tenemos una obligación imposible de cumplir. Entonces son cuotas alimentarias que podría, en muchos sentidos, ayudan muy poco a los niños comparado con el costo para el sistema de justicia y el costo para los abogados y las abogadas, ¿cierto? Porque esa eficacia en Colombia se la debemos, entre otras, a los consultorios jurídicos, que son bastante buenos cobrando cuotas alimentarias. Ahora, teníamos una buena oportunidad para pensar los alimentos, aquí simplemente, digamos, este es un hallazgo general, pero hubiéramos podido pensar los alimentos en los casos en los que sí hay capacidad de los hombres, y en esos casos en los que hay capacidad hay muy poca protección, porque la protección principal que tiene el Código de Menor, que se traslada al Código de Infancia y Adolescencia, es la posibilidad de asumir o presuponer que los padres ganan por lo menos un salario mínimo. Pero cuando estamos en la realidad de que es más de un salario mínimo, tenemos a la cónyuge desamparada en relación con si hay una nueva esposa o no, cómo se va a dividir la necesidad, cómo se va a suponer la necesidad de una esposa y otra. Perdón, o sea, si hay múltiples alimentados, ¿cómo lo dividimos? Lo que encontramos nosotros es que los jueces lo que hacen es que ya en el primer fallo se fueron al tope de la capacidad del alimentante, entonces para el segundo queda un poquitico. Entonces aumento 10.000 o 20.000 pesos. Claro, eso funciona si es más de un hijo, pero si es más de una esposa, ¿cómo vamos a empezar a decidir esas cuotas alimentarias? Bueno, y así hay varios problemas que tenemos en el régimen de alimentos que podríamos haber resuelto con un par de normas. Este es un asunto de mucha reflexión en muchos países. Hay fórmulas que han dado mejores resultados y perdimos esa oportunidad. Creo que hay un avance, perdimos una oportunidad. Gracias, doctora Isabel. Doctora María Eugenia, en su opinión, ¿la ley 2442 tiene alguna medida útil para prevenir hechos constitutivos de violencia intrafamiliar? A ver, uno de los argumentos más fuertes del legislador en su exposición de motivos es que esta ley prevenía o remediaba hechos de violencia intrafamiliar. Y no podemos decir categóricamente que pues esa es la ventaja principal o absoluta de la ley. Yo sí creo que permitirle a uno de los cónyuges tomar la decisión de divorciarse, porque cuando alguien toma la decisión de divorciarse es porque esa relación pues no va bien, y más allá, digamos, de un tema legal o de un tema procesal, pues el desamor produce maltrato, ¿sí? Y los hechos que se despliegan cuando hay un desamor pues pueden ser vistos
como maltratantes desde el punto de vista verbal, psicológico, emocional, por una de las partes. Entonces, el hecho de que yo solamente antes podía demandar argumentando unos determinados hechos en que había incurrido mi cónyuge de incumplimiento de los deberes o porque se daban unas circunstancias o porque había un común acuerdo y no por la simple voluntad que yo tenía de no continuar con este vínculo matrimonial, pues yo sí creo que la ley sí permite por lo menos que al optar por esta decisión se liberen hechos que generan violencia intrafamiliar al entorno de ese núcleo. Gracias, doctora María Eugenia. Doctora Yáñez, ¿qué opinión le merece la regulación de la caducidad de la ley 2442? ¿Puede conducir a una revictimización? Este me parece un punto muy importante para resaltar. Dimos un paso para adelante y 2 pasos para atrás. La regulación de la caducidad es desastrosa y desafortunada. Ya se sabía desde hace mucho tiempo que no existe la caducidad para demandar el divorcio. La caducidad es para los efectos patrimoniales, alimentos principalmente, porque la reparación vino después. Entonces, ¿qué nos trajo esta ley? Que la caducidad de estos efectos patrimoniales se amplió de 1 a 2 años desde el conocimiento o la ocurrencia de las causales. Grave problema, porque puso la caducidad también para la reparación, para la indemnización. Esto es una cosa nunca antes vista en la especialidad civil familia, cuando nosotros tenemos es prescripción frente a la responsabilidad civil o la responsabilidad por daños y de 10 años. Aquí tenemos exiguos cortos 2 años y eso traído en la práctica de todo lo que venimos hablando, de lo que ha hablado la doctora Isabel, de lo que habló la doctora Ruth. Esto es lo dijo la doctora Ruth, esto es una revictimización secundaria ideada por el legislador y que tenemos el riesgo de que van a aplicar los jueces y juezas entre los que me cuento. Por eso mi llamado es a no aplicar la caducidad así de manera tan tajante. Es que la exposición de motivos lo dice, que la caducidad, que frente a la caducidad, eso no quedó en el texto de la ley, está en la exposición de motivos, en la caducidad debe observarse si la persona tuvo la oportunidad de acceder a la justicia oportunamente. En la práctica, ¿qué tenemos? Las mujeres maltratadas huyen de sus hogares y por eso no demandan, o no demandan porque están subyugadas por la agresión o por situaciones económicas. Entonces, la aplicación de esta caducidad, a mi modo de vista, no debe mantenerse así como está. Y no debe aplicarse también por un tema de interpretación. Aquí hay una clara antinomia. ¿Por qué? Porque el artículo 156 con la redacción actual quedó en que hay caducidad de 2 años, como lo expliqué, pero luego más abajito dice, pero si el juez encuentra demostrado el maltrato, deberá imponer la reparación respectiva y no habla de caducidad abajo. Entonces, precepto posterior y especial debería aplicarse ante el general y el anterior, además por el principio pro persona, una interpretación frente a la ponderación y prevalencia de los derechos de la persona afectada, maltratada, que no se materialice nuevamente esta revictimización. Gracias, doctora Yáñez. Ya en este último bloque, para cerrar este panel, vamos a hacer la misma pregunta a las 3 panelistas sobre temas que pueden ser polémicos en relación con esta ley 2442. Entonces, ¿es posible dictar sentencia anticipada, doctora María Eugenia? Muchas gracias. Yo considero que no. Considero que no. ¿Por qué razón? Los antecedentes en materia de sentencias de divorcio nos han mostrado que, por ejemplo, para el Código General del Proceso señala en el artículo 389 que en la sentencia de divorcio se debe tomar decisiones con relación a los hijos, al ejercicio de la patria potestad, con relación pues, a las obligaciones alimentarias, educación, en fin, todas las obligaciones con relación a los hijos.
A su vez también, la Ley 25 del 92 en materia de divorcio de común acuerdo también condicionó el divorcio de común acuerdo a el acuerdo que tengan los cónyuges con relación a sus obligaciones frente pues, a ellos mismos, frente a los hijos, custodia, visitas y alimentos. Y un antecedente por allá que corresponde de la ley primera del 76, que corresponde a la separación de cuerpos de común acuerdo, también señalaba que este común acuerdo estaba condicionado a el acuerdo con relación a las obligaciones frente a los cónyuges, a los hijos y custodia, visitas y alimentos. ¿Qué significa esto? Que precisamente, como yo lo mencioné aquí, ese ejercicio de la autonomía de la voluntad que genera impacto no solamente en mí, sino en terceros, necesariamente el juez, y en este caso el legislador, debía asegurarse que la decisión que se tomara de manera unilateral garantizara derechos fundamentales de los terceros que podrían resultar afectados en esta decisión, pues porque la decisión del divorcio no es inocua y genera pues un impacto en esas terceras personas, tanto hijos como cónyuge. Por esta razón considero que mirando o viendo esos antecedentes y lo mismo, la orden del legislador para cuando el juez dicta una sentencia de divorcio, necesariamente, no solamente se debe pronunciar con relación al divorcio, sino con relación a las obligaciones frente a estos terceros. Yo opino exactamente todo lo contrario. Yo pienso que sí se puede dictar sentencia anticipada, pero si usted lo dijo, doctora María Eugenia, esta causal es nueva, no deberíamos pensar, es una interpretación, lo que usted dice es totalmente válido, pero yo lo interpreto desde otro punto de vista, es una causal nueva, es una causal que no tiene en sí mismo discusión ni objeción, lo que se va a discutir es lo demás accesorio muy importante. Entonces, ¿por qué no tener esa idea ahora novedosa de esta causal que no tiene discusión y lo que se discute es lo otro? Ahora, si hay demanda de reconvención no puede haber sentencia anticipada por otras causales, pero si solo se están discutiendo los aspectos accesorios, ¿por qué no utilizar los numerales 1 y 2 del artículo 278 frente a la causal no existen pruebas que practicar, y más aún si las partes lo solicitan directamente ellas o por sugerencia del juez, y quedarse con una sentencia anticipada parcial del divorcio, disolución de la sociedad, y vaya ya y vuelva a casarse, ¿por qué no? Y adquiera nuevos bienes, ¿por qué no? Y quédese discutiendo en el proceso esas cosas accesorias muy importantes y dicte después una segunda sentencia al respecto. Eso no hay ningún inconveniente, pienso yo, procesal frente a ello. Pero a la hora de la verdad, veo difícil que los jueces vayan a dictar una sentencia anticipada parcial, porque en sentido práctico ello no les representa una terminación del proceso y no les sale de sus estadísticas. Entonces ya es una cuestión de decisión y de ser un poco más solidario con la situación de las partes frente a no querer mantener la unión. Una réplica. Ya, una réplica solo frente a ese punto. Y es que, claro, yo digo el divorcio va porque va, claro que sí. Pero frente a las obligaciones, o se acepta la propuesta o se acepta la contrapropuesta, y habría un acuerdo. Y la misma ley señala, a falta de acuerdo entre los cónyuges, el juez determinará las medidas que hayan de regular los efectos derivados de la sentencia de divorcio. Es decir, que o se acepta la propuesta o la contrapropuesta, o el juez lo decide. Entonces hay divorcio, pero se garantizan esos efectos frente a las terceras personas. Gracias, doctora Isabel. Claro, yo estaba pensando, estoy de acuerdo con la doctora María Eugenia y por eso había pensado que la réplica es en un sentido muy parecido, pero agregando esto, y es que lo que está en juego de esas obligaciones es muy importante. Es decir, y por esa razón deberían los cónyuges, incluso con su interés de divorciarse, deberían tener una presión adicional o para llegar a un acuerdo
o para presionar al juez para que tome la decisión lo más pronto posible, porque en realidad lo que está en juego, la custodia y las visitas de los hijos, los alimentos, en fin, es muy importante. Y si no hay estos intereses tan delicados en juego, lo que uno supone es que van a llegar, digamos, a esa decisión sobre la propuesta y la contrapropuesta muy rápidamente, o que el juez también lo va a hacer rápidamente. A mí me preocupa es que dentro de la percepción de que ya lograron lo importante que era el divorcio, ya pueden salir a contraer matrimonio nuevamente, se quede en el aire la decisión de aspectos fundamentales sin los cuales, digamos, se quede en el aire, quiero decir, se postergue, se vuelva muy litigioso, muy contenciosa esta cuestión, y esto con perjuicio para todas las partes involucradas. Gracias, doctora Isabel. Otra pregunta así cortica. ¿Es procedente solicitar medidas cautelares en este tipo de procesos y cuáles medidas serían procedentes? Sí, considero que es procedente pedir medidas cautelares, por ejemplo, las que recaen sobre los bienes de la sociedad conyugal, para asegurar que cuando se llegue a esa etapa, si es que no hay acuerdo con relación a los bienes, pues los tengamos garantizados desde aquí con embargo y secuestro de esos bienes, o por lo menos que haya embargo. Y también pues medidas cautelares frente a violencia intrafamiliar, medidas cautelares de pronto provisionales frente a la propuesta que yo estoy haciendo, la oferta que hago en materia de alimentos, para que se acepte provisionalmente esa oferta, o de pronto custodia, o en fin, pero pues le doy la palabra a mis compañeros, pero considero que sí. Totalmente de acuerdo con usted, doctora, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, aquí no hubo discusión. Y finalmente, ¿qué tipo de evidencia o qué pruebas se deberían acompañar con la propuesta de divorcio que se debe aportar a la solicitud, doctora Isabel? Ya lo mencionaba la doctora María Eugenia, pero yo creo que al contrario de las propuestas en el divorcio de mutuo acuerdo que pueda darse, en este caso, en últimas va a ser el juez el que tome una decisión sobre las propuestas, y en ese sentido con las propuestas debería llegarse toda la evidencia que se considere necesaria y suficiente para que se tomen decisiones sobre esto. Yo creo que una cosa sobre la que quisiera enfatizar aquí es, digamos, cómo en los procesos de familia hemos trabajado con un bajo nivel de evidencia, o más bien se piden pocas pruebas y se proporcionan pocas pruebas. En el caso de los alimentos, por las presunciones que se ha creado por el legislador, que de todas maneras solamente funcionan en unos casos, como decía, pero en el caso de las custodias y las visitas yo creo que también estamos en un momento que se dio en varios países en la década de los 80, y es que el único criterio es el interés superior del menor. Y aunque ese criterio es muy importante para garantizar la equidad, ese criterio nos dejó un poco en una indeterminación demasiado grande sobre qué es lo que el juez realmente debería evaluar: los ingresos económicos, la cantidad de tiempo, la calidad del vínculo, la residencia, las redes de apoyo. En la investigación que hicimos en el 2014, y ya fue hace un tiempo, y sobre eso la Corte Constitucional ha reflexionado mucho después, los jueces en realidad estaban un poco esperando qué propuestas traían las partes y sin saber muy bien cuál era el nivel de exigencia que debía haber sobre qué se debía aprobar y cuál es la evidencia de quién es el mejor padre o la mejor decisión para los hijos y las hijas. Bueno, en el proceso de divorcio por la causal unilateral hay que tener claro que sobre los hechos de la ruptura en un principio no hay que allegar ningún elemento probatorio, porque la causal precisamente protege la intimidad familiar. Pero frente a la propuesta, pienso que pueden haber dos posiciones y dos interpretaciones. Una que lleve a pensar que la propuesta se asimila a un juramento estimatorio. Entonces yo digo que aquí hay alimentos y lo manifiesto razonadamente, y aquí hay la necesidad y aquí hay la capacidad, y también frente a la reparación. Pero si nos quedamos así esperando si se acepta o no se acepta la propuesta, si se plantea una nueva, queda mucho en incertidumbre. Considero que es mucho más sano, es mucho más aportar, solicitar los medios probatorios suficientes con la propuesta, también para dar todo un panorama al juzgador para que pueda activar así incluso sus facultades
ultra y extrapetita en materia probatoria para decretar más y para investigar más cuando tiene más elementos al respecto. Entonces, a pesar de que la ley no lo exige, yo coincido con la doctora María Isabel que sería lo más pertinente para dar una mejor ilustración al juzgador y que él pueda desarrollar de mejor forma ese examen de la propuesta y garantizar en debida forma los derechos de los niños, las niñas y las adolescentes y de las personas que no cuenten con los medios necesarios para proveerse su subsistencia. Gracias, doctora Yancy. En estos últimos 3 minutos, pues ya el comentario final, 1 minuto para cada una de ustedes. No nos alcanzó el tiempo para tratar el tema de las capitulaciones y las indemnizaciones que se pueden tratar que se pueden pactar anticipadamente en las capitulaciones. Pienso que esto lo que reafirma es el carácter contractual del matrimonio y se le permite a las partes que de manera anticipada puedan pactar unas indemnizaciones cuando se dan esta ruptura o surge esta situación. Creo que ese es un aspecto por explorar, por estudiar, pero que lo que lleva es a que efectivamente cada día estamos exigiendo más un ejercicio de la autonomía en esos pactos prematrimoniales y sobre todo esos acuerdos de contenido patrimonial. Bueno, me parece que como conclusión la ley no es perfecta, tiene vacíos, antinomias, tiene muchas cosas que solo la interpretación y la aplicación la va a llenar, pero es un avance importante, salvo en el tema de la caducidad, que mi llamado es a no aplicarla así, sin reflexionar en las condiciones en las situaciones propias de la pareja para ver por qué no pudo acudir a la justicia en un tiempo determinado y frente a todas las causales. Pues como he mencionado, yo creo que la ley es un importante avance en facilitar, digamos, el divorcio, pero creo que se perdió una oportunidad muy valiosa de haber regulado, de haber introducido normas que regularan de mejor manera los alimentos entre cónyuges, los alimentos que se ven a los hijos y en particular el tema de las custodias y las visitas. En todos estos temas hay criterios jurisprudenciales, pero están un poco dispersos y la ley habría podido unificarlos y simplificarlos de una manera que los hiciera, digamos, que estuvieran al mayor alcance. Yo creo que, y estos 2 temas son muy importantes porque yo sí creo que ahora viene una revolución significativa del divorcio. Cuando mis estudiantes revisaron la última vez los divorcios en las notarías y en los juzgados, encontraron que la mayoría de las personas se divorcian en los 3 primeros años cuando no hay hijos o 20 años después del matrimonio. Claro, eso lo revisamos hace 10 años y ha cambiado en estos últimos 10 años, pero esta ley sí que va a cambiar el número de divorcios y sobre todo los divorcios con hijos e hijas, y en ese contexto garantizar los alimentos y las custodias y visitas va a ser clave. Bien, y con esto damos por concluido el panel. Muchas gracias a nuestras panelistas y a ustedes por su participación.